Vamos a empezar por nuestros dos primeros cuadriláteros. Yo recuerdo que un cuadrilátero es aquel que tiene 4 lados. Vamos a calcular el área del cuadrado. Y el área del cuadrado tiene una fórmula que es lado por lado. Si nosotros tenemos un cuadrado que mide 6 centímetros de lado y 6 centímetros de lado, lógicamente todos los lados del cuadrado son lo mismo, pues ¿cómo calcularemos el área? El área sería igual, lado por lado, 6 por 6 sería igual a 36 centímetros cuadrados. Todo esto mediría 36 centímetros cuadrados. El rectángulo tiene una fórmula muy parecida, que sería también lado por lado. Lo que pasa que en el rectángulo sería base, que sería esta, por altura. Sé que altura es en H, pero en matemáticas la altura se pone con la letra H. Si nosotros tenemos un rectángulo de 6 centímetros de altura y de 10 centímetros de base, ¿cómo calcularíamos el área? Pues muy fácil. El área sería igual a base 10 por altura sería 6 por 10, 60 centímetros cuadrados. Es decir, toda esta superficie, todo lo que está dentro de los lados de este polígono sería 60 centímetros cuadrados. Bien, el siguiente área que vamos a calcular es el del romboide. Y como veis, su fórmula es exactamente igual que la del rectángulo. El área del romboide es base por altura. Si nosotros tenemos un romboide con una base de 8 centímetros y una altura de 5 centímetros, ¿cuál sería su área? El área sería 8 por 5, 40 centímetros cuadrados. Todo esto sería 40 centímetros cuadrados. ¿Pero por qué tiene el romboide la misma fórmula que el área del rectángulo? Pues fijaros, tengo aquí el mismo romboide, ¿de acuerdo? Lo he recortado. Tiene 8 centímetros desde aquí hasta aquí de base y 5 centímetros de altura. Como los lados del romboide son paralelos 2 a 2, estos dos son paralelos y estos dos son paralelos, fijaros qué pasa si recortamos por aquí. Nos saldría un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Este triángulo no lo llevamos aquí. ¿Y en qué se me ha convertido este romboide? En un rectángulo de 8 centímetros de base por 5 de altura. ¿Os acordáis cuando al principio vimos la división del cuadrado en 2 rectángulos y en 4 cuadrados y que era exactamente el mismo área? Pues lo mismo sucede con el romboide. Esta figura, este romboide, tiene el mismo área que este rectángulo, con lo cual se utiliza la misma fórmula que en el rectángulo, base por altura. Bien, ahora vamos a calcular el área del rombo. Y la fórmula del área del rombo es diagonal mayor, que sería esta de aquí, por diagonal menor, que sería esta de aquí, dividido entre 2. Si nosotros tenemos una diagonal mayor que mide 14 centímetros y una diagonal menor que mide, pues, por ejemplo, 10 centímetros, ¿cuál sería el área de este rombo? Pues sería diagonal mayor, que sería 14, por diagonal menor, dividido entre 2. Sería 14 por 10, que sería 140, dividido entre 2, 70 centímetros cuadrados. Y el área de este rombo sería 70 centímetros
cuadrados. Pero, ¿por qué utilizan esta fórmula? Fijaros, si un rombo lo metemos dentro de un rectángulo, ¿veis? Este es el mismo rombo que teníamos antes. Habíamos dicho 14 centímetros por 10 centímetros. Diagonal mayor 14, diagonal menor 10 centímetros. Si lo metemos dentro de un rectángulo, ¿cuánto va a medir la base del rectángulo? Pues exactamente igual que la diagonal mayor. Es decir, 14 centímetros mediría de aquí a aquí 14 centímetros. ¿Y cuánto mediría la altura del rectángulo? Pues sería la diagonal menor. De aquí a aquí mediría 10 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos el área del rectángulo. Diagonal mayor, que sería base del rectángulo, por la altura, que sería la diagonal menor. ¿Y qué me saldría? Pues 14 por 10 sería 140 centímetros cuadrados. Pero luego, ¿por qué lo dividimos entre 2? Porque realmente lo que nos interesa solamente es el área del rombo. El área del rectángulo no nos interesa. Y si nosotros recortamos esto que no nos interesa, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que sobra es exactamente igual que el rectángulo que sí nos interesa su área. Por eso dividimos entre 2. Bien, pues vamos a calcular ahora el área del último de nuestros cuadriláteros, el trapecio. Y la fórmula dice así: el área del trapecio es igual a la base mayor, esta es la base mayor, más la base menor, esta de aquí sería la base menor, todo multiplicado por la altura del trapecio, que sería 5 centímetros, y todo eso dividido entre 2. De este trapecio sería área, sería igual a base mayor, que sería 14, más base menor, que sería 8, todo multiplicado por la altura y todo dividido entre 2. El área sería 14 más 8 sería 22. 22 por 5 sería 110. Y 110 dividido entre 2, que sería 55 centímetros cuadrados. Pero ¿por qué utilizamos esta fórmula tan rara? Bien, ¿y por qué el trapecio tiene una fórmula tan rara? Yo he recortado un trapecio exactamente igual que el anterior, ¿de acuerdo? Y he recortado otro trapecio exactamente igual, pero que le voy a dar la vuelta. ¿Y qué figura me sale? Pues me sale un romboide de 14 más 8, sería 22 centímetros de base, y otros 22 centímetros de base, 14 más 8. Voy a dibujarlo aquí abajo. Ya tengo el romboide que me habían formado los dos trapecios, lo tengo dibujado aquí. ¿Y cuál sería la base del romboide? Pues sería 14 más 8. 14 más 8 igual a
22 centímetros. ¿Y cuál sería la altura de nuestro romboide? Pues sería 5 centímetros. El área de este romboide sería la que vimos antes. Sería área sería igual a base por altura. Lo que es lo mismo, 22 por 5. Y sería 110 centímetros cuadrados. 110 centímetros cuadrados, que sería el área de todo este romboide. Pero a mí me pidieron el área del área de todo este romboide o solamente de la mitad. Vamos a verlo aquí arriba. Tenemos el área de este trapecio, el área de este trapecio, pero solamente me piden que calcule el área de este trapecio. Este trapecio solamente lo vamos a utilizar para formar con él un romboide, ¿de acuerdo? Y el área, la fórmula del área del trapecio, que hemos visto que nos parecía muy rara, era base mayor, que sería 14 más 8, que sería esta de aquí arriba, ¿de acuerdo? Base mayor, que sería 14 más 8. ¿Qué es 14 más 8? Pues es la base de este romboide que hemos calculado antes. 14 más 8 por la altura, que sería 5, y lo divide entre 2 porque solamente me interesa el área de uno de estos trapecios. Por lo cual 14 más 8, 22, por 5 dividido entre 2. 110 entre 2, 55 centímetros cuadrados. Es lo que mide el área de este trapecio. Y también 55 centímetros cuadrados es lo que mide el área de ese trapecio. Espero que os hayáis enterado de por qué se utiliza esa fórmula para calcular el área del trapecio. Bien, ahora vamos a ver el área de los triángulos. Y la fórmula del área de los triángulos es base por altura partido entre 2. Si tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo de 8 centímetros de altura y 4 centímetros de base, ¿cuál sería el resultado de calcular el área? Pues área sería 8 por 4 partido entre 2. 8 por 4 sería 32. Dividido entre 2 sería 16 centímetros cuadrados. ¿Pero por qué lo divide entre 2? Porque fijaros, esto pasa con todos los triángulos, pero con el triángulo rectángulo es con el que mejor se ve. Si yo este triángulo lo meto en un rectángulo, de 8 centímetros de altura y 4 de base, ¿cómo se calcularía el área de este rectángulo? Pues el área de este rectángulo sería base por altura, ¿verdad? Que sería 8 por 4, 32 centímetros cuadrados. Pero como solamente me interesa la mitad, este y este triángulo son exactamente iguales. Pues como solamente me interesa la mitad, por eso dividimos entre 2 y me sale 16 centímetros cuadrados. Esta fórmula es para todos los triángulos, pero con el triángulo rectángulo se ve muy bien.